Horas claves y decisivas para el futuro de Rodrigo Goes en el Real Madrid. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión para volver a tratar el asunto Rodrigo Goes, que de manera indirecta recibe noticias respecto a lo que puede ocurrir con su futuro de cara a los próximos días, sobre todo a los últimos días de un mercado de fichajes en el que ha sonado muchísimo desde el mes de mayo, en el que jugó digamos esos últimos partidos con el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Y luego también teniendo un poco en cuenta el rol que ha empezado a tener en el Real Madrid de Xabi Alonso, tanto en el Mundial de Clubes como en esta pequeña pretemporada, en el que en los dos partidos de preparación ha sido suplente. Nada muy destacable, pero sí reseñable teniendo en cuenta de dónde viene el brasileño. Hay que decir que estamos ante días importantes porque el futuro de Rodrigo Goes depende del futuro de otros jugadores, tal y como ha pasado con otros equipos, al menos durante todas estas semanas que se había rumoreado con el Liverpool, con el Paris Saint-Germain, con el Arsenal, pero ahora tenemos que hablar concretamente del Manchester City, un Manchester City que en este tramo final de mercado de fichajes está siendo uno de los grandes actores, tanto en las incorporaciones como en el tema de las salidas, y como digo, Rodrigo tiene mucho que ver con lo que ocurra dentro del equipo dirigido por Pep Guardiola. Y es que, como veis en pantalla, el futuro de Savinho es fundamental para empezar a conocer un poco lo que vaya a ocurrir con Rodrigo Goes. El Manchester City en las últimas 2 semanas se ha puesto mucho las pilas con el tema de las salidas. Ha confirmado la baja, digamos, la cesión de Jack Grealish al Everton, que va a llevar el 10 de un conjunto que peleará más o menos por el descenso, pero como digo, esa cesión con opción de compra de unos 40-50 millones de euros que se puede llevar a cabo la temporada que viene. Y por otro lado, ayer, tal y como informó Fabrizio Romano, se cerró el traspaso de James McAtee, un mediapunta que salió de la cantera la temporada pasada, que tuvo algún que otro minuto interesante y que se va, como digo, a un equipo que va a jugar Europa. Con esto, el Manchester City ha liberado unos 22 millones de euros, casi 30, que pueden llegar a ser con el tema de James McAtee. Ha cerrado la cesión, que sobre todo es importante, de Jack Grealish en cuanto a su salario, y el tema que queda por cerrar es el de Savinho. El Tottenham, tal y como informó Mateo Moretto, Fabrizio Romano, medios españoles, internacionales, ingleses, se puso en contacto con el Manchester City para intentar cerrar o acordar un traspaso por Savinho. Esa primera oferta de unos 40-50 millones de euros no fue suficiente para el Manchester City. Ayer se rumoreó que habían vuelto a rechazar una que rondaba los 60 millones de libras, pero parece ser que, tal y como informan desde Brasil, el Tottenham no se rinde con Savinho. Thomas Frank, el entrenador del Tottenham, le quiere sí o sí en este equipo, sobre todo después de ver un poco el rendimiento del equipo londinense en esa Supercopa de Europa que se dejó empatar y que perdió frente al Paris Saint-Germain. Y como digo, quiere reforzar ese ataque, le ve como el sustituto perfecto de Heung-min Son. Y la realidad es que también la baja de James Maddison ha sido importante de cara a poder sumar un atacante más. La figura principal que tiene el Tottenham es Savinho, y como digo, está dispuesto a volver a ofertar al Manchester City de cara a poder intentar cerrar un traspaso en lo que queda de mercado de fichajes. Hoy Pep Guardiola, en la previa de su debut en la Premier League, digamos esta temporada, no, ya lleva varios años en la liga inglesa, ha sido preguntado por el tema de Savinho, y es verdad que ha sido bastante contundente. Ha afirmado que evidentemente a él le encantaría que se quedara, pero que también depende de la decisión que tenga el futbolista, y que evidentemente si hay alguien que se quiera ir, pues no va a cerrar las puertas, porque al final ya sabemos que Guardiola es un entrenador que le gusta tener a los jugadores en plantilla que verdaderamente quieren estar, no quiere jugadores que no estén del todo comprometidos. Pero sin embargo también añadió que hay que llegar a un acuerdo, digamos, entre clubes, que no sabe lo que va a pasar, pero que en caso de que se produzcan salidas al final, lo importante es que se llegue a un acuerdo entre clubes. Yo creo que esto deja varias pistas, y es que creo que el Tottenham sigue pujando fuerte por Savinho. Creo que está negociando mano a mano con el Manchester City, y yo creo que está intentando el Manchester City recaudar unos 70 millones de euros por el futbolista brasileño. Me parece que evidentemente sería una cifra tremenda después de lo que costó Savinho, teniendo en cuenta que
pues vino el año pasado del Girona, que prácticamente pues llegó por un precio muy módico a pertenecer al Citigroup, y como digo, sería muy interesante desde el punto de vista económico esa venta de unos 70 millones de euros. Tal y como informó Fabrizio Romano, si se termina de producir esta salida de Savinho, el Manchester City tiene una prioridad clarísima, y por eso creo que pasan las grandes posibilidades de Rodrigo en el mercado, ya que esta gran posibilidad y este gran objetivo que tienen de cara a poder sustituir a Savinho en plantilla no es otro que Rodrigo Goes. Es un gran jugador, evidentemente admirado por Pep Guardiola, que encajaría perfectamente en el Manchester City del entrenador español, del entrenador catalán. Y como digo, aquí hay que hacer un poco de contexto, porque ya la temporada pasada, justo antes de la final de Wembley, Rodrigo dejó muestras de cariño hacia ese Manchester City, diciendo que era seguramente el mejor equipo del mundo a la hora de jugar, y que nunca se sabía lo que iba a pasar y que no sabía si iba a acabar su carrera en el Real Madrid. Por tanto, dejó esa puerta media abierta. Es verdad que durante todo el verano sonó que el Manchester City podría estar dispuesto, que Guardiola se había puesto en contacto con Rodrigo, diciéndole que si en algún momento quería salir del Real Madrid, el Manchester City le abría las puertas de par en par. Y como digo, estamos ante horas y días, mejor dicho, decisivas y claves, porque al final toda esta operación de Savinho se puede acelerar en cualquier momento. Como digo, el Tottenham le tiene muy agendado y le tiene como objetivo número uno para fortalecer su ataque, y el Manchester City tiene a Rodrigo para sustituir a Savinho. Es un efecto dominó que es más probable que se lleve a cabo que no, pero también es importante la decisión de Rodrigo. Rodrigo, como he dicho al principio del vídeo, ha sido suplente en estos dos primeros partidos de pretemporada, y se intuye y se prevé que va a tener un rol más secundario esta campaña, sobre todo después del flamante fichaje de Franco Mastantuono, un fichaje que evidentemente viene a ocupar ese sector derecho donde Rodrigo podría llegar a entrar en un tridente atacante. Creo que eso evidentemente ya está descartado, y lo hemos visto en la pretemporada, que Rodrigo cuando ha entrado ha sido sobre el 60-70 para sustituir a Vinicius Junior, y como digo, creo que en esa banda derecha está prácticamente descartado. Pinta más que va a partir desde la izquierda, pero entre otras cosas, Vinicius está por delante de los planes, en los planes de Xabi Alonso, y por tanto se le van ocupando, se le van gastando las plazas y los huecos a un Rodrigo que es verdad que sigue filtrando, que quiere quedarse, que quiere trabajar por un puesto en el 11 de Xabi Alonso, pero para el que estos primeros partidos de temporada, sobre todo ya con este primer partido frente a Osasuna en el Santiago Bernabéu a partir del próximo martes a las 9 de la noche, pues van a ser fundamentales en partidos oficiales ver qué clase de rol verdaderamente tiene el futbolista brasileño. Un rol que, como digo, se prevé que sea bajo, porque de momento Brahim parte por delante de Rodrigo, porque Mastantuono se espera que tenga minutos, porque evidentemente en esa rotación el centro del campo también será importante, y por supuesto también está Gonzalo. Endrick creo que al final lo tiene complicado, lo tiene verdaderamente difícil para ser importante en este Real Madrid, aunque como digo, él siga filtrando que quiere quedarse y que quiere luchar por un puesto en el 11 de Xabi Alonso. Como digo, estamos ante horas y días claves, porque al final el tema Savinho se puede calentar y cerrar en cualquier momento, porque el Tottenham está dispuesto a ofertar más o menos lo que haga falta sin volverse loco por el futbolista brasileño. Se espera que quizás en la próxima semana el Tottenham pueda, digamos, acelerar la operación, también porque evidentemente el Manchester City necesitará tiempo para buscar o para, digamos, cerrar a ese sustituto. No va a cerrar con muy pocos días de mercado a Savinho, necesita cerrarlo con tiempo para, digamos, ofertar por Rodrigo. Un Rodrigo que, por otro lado, según han comentado varios periodistas, ya conoce su entorno, que el Manchester City estaría dispuesto a pagar y a ofertar por él, y que evidentemente se ha movido durante todo el verano buscando intereses, buscando, digamos, equipos que estén dispuestos a pagar lo que pide el Real Madrid, que serían unos 100 millones de euros. Por tanto, como digo, horas y días claves para saber qué ocurre con Rodrigo Goes. Rodrigo Goes afronta una temporada verdaderamente difícil, pero también importante, porque recordar que estamos en año de Mundial, recordar que se perdió la última convocatoria con la selección brasileña ya de Carlo Ancelotti. Es verdad que se argumentó que tenía problemas físicos, luego de manera extraoficial se argumentó que quizás Rodrigo no acabó de la mejor manera mentalmente la campaña, pero la realidad es que en esa selección brasileña hay jugadores como el propio Vinicius, Rafinha, Cunha, Estevao, el propio Antony si termina de llegar a un equipo
donde pueda ser importante, donde evidentemente hay futbolistas, como digo, que están por delante o que pueden competir de tú a Rodrigo Goes. Por tanto, creo que lo inteligente para Rodrigo será buscar una especie de salida en busca de tener esos minutos, porque en año de mundial, como digo, creo que querrá ser importante y creo que querrá llegar en la mejor forma posible. Al final no hay muchísimos mundiales para cada jugador. Este sería el segundo de Rodrigo, teniendo en cuenta que ya fue al de Qatar, en el que tampoco era titular indiscutible, pero donde ya tuvo minutos interesantes. Y como digo, afronta una temporada donde en año de mundial quiere llegar en la mejor forma posible y en un estado mucho más maduro que el de hace 4 años en aquel mundial que se jugó en invierno en Qatar. Por tanto, la opción Manchester City está fuerte en el mercado, el Real Madrid está dispuesto a dejarle salir por el precio que ya os he comentado, esos 100 millones de euros, y Rodrigo, viendo el rol que tiene, sigue pensando qué hacer con su futuro, teniendo en cuenta que el Manchester City ya le ha comentado que está dispuesto a ofertar por él. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like, comentar y compartir, y por supuesto suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.